With Iran very much still under attack, we've been analysing videos and satellite imagery to see how the US and Israeli strikes dismantled Iran's senior leadership. Have a look here. This is the hub of Iran's power, the office of the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, now confirmed dead. It's in a very old Tehran neighbourhood surrounded by government offices and museums. And Khamenei was known not to leave this area very much. Here he is in a video just last week, addressing crowds at a mosque. The Israelis say they hit 3 sites in this compound, and we found several locations that have been damaged. You can see this central building has been completely flattened. And then there are 2 craters just over here. One of these craters, an expert told us, could be the result of them targeting an underground structure. But this wasn't the only location hit. Iran's intelligence headquarters was also up in smoke yesterday. And then there's this strike just outside the house of former President Mahmoud Ahmadinejad. Iranian media has been reporting that he's dead, although CNN has not yet confirmed this. Others did survive the attacks, including Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, who was away in Geneva this week. That trip may have saved his life. Aumenta la preocupación por el suministro energético mundial por un incendio en la gigantesca refinería de petróleo de Ras Tanura en Arabia Saudita. El reino es el mayor exportador de petróleo del mundo. El incendio se originó después de que la metralla de la interceptación de 2 drones iraníes cayera el lunes sobre la refinería. El Ministerio de Energía saudí afirmó que el incendio fue limitado y que se había controlado, por lo que no habría impacto en el suministro. Mientras que Reuters informó que la producción en la refinería se había suspendido como medida de precaución. Y tras los ataques estadounidenses e israelíes y la respuesta de Irán, la atención mundial se centra en Medio Oriente. Este lunes los precios del petróleo y el gas natural se dispararon, lo que amenaza el flujo de energía a los mercados globales. El crudo Brent, la referencia mundial, se disparó un 9%, cotizando por encima de los $79 por barril. Estamos con nuestro compañero Rafael Romo en Atlanta, quien tiene más información al respecto. Rafael, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti, Iván. Mira, esta situación realmente era de esperarse. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó un repunte significativo en los precios del petróleo a nivel global, como ya tú bien señalabas, y los precios mundiales del petróleo alcanzaron su nivel más alto, Iván, la mañana de este lunes en poco más de un año, lo cual significa que muchos de nosotros empezaremos a ver un incremento en el costo de la gasolina en los próximos días. A primera hora, el crudo Brent, la referencia internacional, subió casi un 9% hasta llegar a rozar los $80 por barril. Esto marca su nivel más alto desde enero del año pasado, superando los niveles alcanzados durante los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes en junio. Las causas, Iván, tienen que ver con varios factores que se señalan solo con la producción de petróleo de Irán, sino también con su posición estratégica. Y según la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, Irán cuenta con el 13% de las reservas de petróleo a nivel mundial, después de Venezuela y Arabia Saudita. La República Islámica produce 209,000 barriles de petróleo al día. En cuanto a la posición estratégica de Irán, la República Islámica controla la parte norte del estrecho de Hormuz, una angosta vía fluvial que constituye la principal ruta de transporte de crudo desde países ricos en petróleo como Arabia Saudita y Kuwait hacia el resto del mundo, y por donde diariamente pasan 20 millones de barriles de petróleo. Un analista militar dice que las probabilidades de que continúen las hostilidades en la zona son muy altas. Así lo dijo, vamos a escuchar sus palabras. Creo que el estrecho de Hormuz está en riesgo. El 20% del petróleo mundial pasa por allí. Sospecho que habrá ataques estadounidenses contra instalaciones navales iraníes, buques minando para impedirles cerrar el estrecho. Pero eso podría ocurrir a nivel personal: terrorismo, ataques contra ciudadanos estadounidenses, diplomáticos estadounidenses, objetivos más vulnerables, por así decirlo, que las bases blindadas que fueron atacadas. Rafael, recién nos indicabas al principio que podemos ver aumentos de inmediato en el precio de la gasolina. ¿Qué pueden esperar los automovilistas quizás en el corto, mediano y largo plazo? Sí, ciertamente, Iván, es lo que preocupa a los consumidores. Según un analista consultado por CNN, los precios mayoristas de futuros de gasolina podrían aumentar 25 centavos de dólar inmediatamente debido a la guerra con Irán, y eso podría traducirse en un aumento de 5 a 10 centavos por día aquí en Estados Unidos
en el futuro inmediato. Cuando Israel atacó a Irán en junio pasado, el crudo Brent registró su mayor ganancia en un solo día desde marzo de 2022. El precio subió aún más después de que Estados Unidos se involucró en el breve conflicto, pero cayó drásticamente cuando se anunció un cese al fuego. Aquí lo más importante es definir cuánto va a durar el conflicto, porque si se extiende podemos ver esos aumentos que se empiezan a volver más y más dramáticos. Si vemos un conflicto en donde hay un cese al fuego en una semana, en 2 semanas, cuando mucho, el impacto no será tan grande. Iván, vuelvo contigo. El factor ahora clave, destacado por el ejército israelí y también destacado por el jefe del ejército, de la Comandancia General Conjunta de Estados Unidos, Dan Kane, es que hay una superioridad aérea que es clave en un momento como el actual. Aparentemente, según dicen en Israel, durante las primeras 24 horas estaban centrados muy especialmente en terminar con la capacidad de Irán de poder amenazar a los aviones de esta coalición formada por Estados Unidos e Israel. Y entonces, después de esas primeras 24 horas, es que ahora prácticamente los aviones que participan en esta operación, que es calificada por Pete Hegseth, el secretario de Guerra estadounidense, como sin precedentes en su intensidad, sin precedentes en la historia, también por la coalición aquí que se formó. Entonces, vemos que hay ayer, por ejemplo, bombardeos masivos. Vemos estas columnas de humo enormes sobre Teherán. Los objetivos centrales estaban relacionados con el ejército, con la Guardia Revolucionaria, con las milicias paramilitares de Basij, y todo esto causando enormes daños a estos edificios. Lo que sí es que en Irán aseguran que hubo por ahora 555 muertos y también que 9 hospitales fueron gravemente dañados durante todos estos bombardeos que, según dijo el propio primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, son bombardeos que se van intensificando. Y esto cuando también vemos que ahora, por ejemplo, se habla de bombardeos en la zona de Isfahán, en otros muchos lugares. Uno de los objetivos centrales ahora es poder neutralizar, poder destruir las baterías, las plataformas de lanzamiento de misiles balísticos iraníes, ya sea contra Israel, ya sea contra los países del Golfo aliados de Estados Unidos. Esta es una misión central. También ayer Donald Trump aseguró que 9 naves de lo que es las fuerzas navales de Irán fueron hundidas, fueron destruidas. También la base central de las fuerzas navales iraníes habría sido prácticamente destruida. Y esto cuando vemos que también está la respuesta de Irán. Vemos que continúan los ataques iraníes contra Israel con misiles balísticos, también con drones. Son la gran mayoría de las amenazas interceptadas en su camino a Israel. Estamos hablando de unos 1.500, 2.000 kilómetros de distancia. Es también la misma distancia que tienen que recorrer los aviones israelíes para llegar a bombardear Irán. Lo hacen con repostaje en el aire. Pero esto lo que estamos viendo es que, por ejemplo, ayer en un ataque contra en la zona de Bet Shemesh, en los alrededores de aquí, de Jerusalén, es que fue alcanzado un refugio donde se estaban intentando encontrar protección distintas personas y 9 de ellas perdieron la vida. Vemos, eso sí,
que están los ataques que son especialmente sorprendentes de Irán contra quienes son calificados por la propia Teherán de hermanos, que son países árabes que tienen en su territorio a bases militares de Estados Unidos. Resulta que han atacado los iraníes a estas bases, pero también han atacado a hoteles, a puertos, a aeropuertos de estos países. Ha habido muertos, ha habido heridos, y se trata de países centrales en esta zona del mundo. Estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos, ya sea Dubái, ya sea Abu Dhabi. Estamos hablando de Bahrein, Qatar, Kuwait, Omán, y también aparte también Jordania, Irak. Vemos aquí entonces que existe en estos países aliados de Estados Unidos una indignación. Están pensando cómo poder reaccionar. Dicen que tienen el derecho a la autodefensa. Y entonces estamos viendo que este es uno de los temores también a nivel internacional, a nivel, por ejemplo, de suministro de petróleo a nivel global. El petróleo ha subido considerablemente su precio durante este fin de semana, precisamente por esta tensión. Entonces, todo esto son factores que hacen temer de lo que puede ocurrir en lo que es la economía global, en lo que es el desarrollo de una guerra regional de especial importancia. Y las principales ciudades de Estados Unidos se encuentran en alerta máxima tras los ataques iraníes. Ciudades como Nueva York han reforzado sus medidas de seguridad. El director del FBI, Kash Patel, declaró que ha puesto en alerta máxima a los equipos de inteligencia y antiterrorismo de la agencia ante el desarrollo de las operaciones estadounidenses contra Irán. Nos conectamos ya mismo con María Santana desde Nueva York, quien tiene más detalles. María, buenas tardes, te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes, Iván. Y efectivamente, equipos de contraterrorismo y de inteligencia en Estados Unidos se mantienen en alerta máxima mientras el Comando Central continúa la operación militar denominada Epic Fury en Irán. El director del FBI, Kash Patel, ordenó movilizar todos los recursos de seguridad disponibles y reforzar la vigilancia preventiva, aunque el Departamento de Seguridad Nacional afirma que no existen amenazas específicas o creíbles en este momento. El entorno es descrito como elevado y dinámico. En Nueva York, las medidas ya son visibles. La policía de Nueva York incrementó patrullajes en puntos considerados sensibles, en sedes diplomáticas, sitios religiosos, centros culturales y espacios comunitarios en toda la ciudad. Oficiales o agentes fueron desplegados frente a la misión permanente de Irán ante Naciones Unidas en Nueva York, y el departamento confirmó que mantiene comunicación constante con sus unidades regionales y agencias federales ante cualquier información que pudiera impactar la seguridad local. La policía también vigila de cerca manifestaciones relacionadas con el conflicto y recordó que desde junio, cuando Estados Unidos respaldó ataques israelíes contra instalaciones nucleares iraníes, la ciudad opera bajo un nivel de amenaza elevada. El alcalde Zohran Mamdani condenó los ataques el fin de semana y aseguró que está en contacto directo con el comisionado de la policía y autoridades de manejo de emergencia. Y esto sucede, Iván, en otras ciudades del país como Washington, como Filadelfia, Phoenix, Los Ángeles. Esto ocurre mientras que el FBI investiga el tiroteo masivo en Austin, Texas, donde el atacante podría haber portado una camiseta con la bandera iraní, aunque las autoridades no han confirmado un vínculo directo con los acontecimientos internacionales, pero sí exploran esa posibilidad. Esto también, Iván, ha empezado a afectar los vuelos a nivel internacional y las autoridades y las aerolíneas han advertido tomar precaución ante este escenario internacional volátil. Vamos a conectarnos hasta Madrid para hablar con nuestro compañero Pau Mosquera. Pau, muy buenos días y bueno, cuéntanos hasta qué punto la Unión Europea apoya o critica lo que está ocurriendo allí en la región.
Buenos días, Ana María. Pues fíjate que este conflicto nos demuestra nuevamente la pluralidad de voces que existe dentro del bloque comunitario. Los 27 líderes de la Unión Europea, si no todos, la gran mayoría, han coincidido en señalar la necesidad de que Irán detenga sus represalias y que se sienten nuevamente en la mesa de negociaciones para volver a abordar la cuestión del programa nuclear. Ahora bien, otra cuestión es referirse a los ataques que iniciaron Estados Unidos e Israel. Ahí es donde encontramos, entre otros, a España, que mantiene una postura muy crítica. De hecho, hemos escuchado desde el sábado al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, decir que esta es una acción militar unilateral de estos dos países y que viola el derecho internacional. Escuchen. Es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada. Ahora bien, Ana María, las posturas se separan todavía más cuando se trata de estudiar una posible implicación en el conflicto. En ese sentido, a lo largo de las últimas horas hemos visto cómo Francia, Reino Unido y Alemania emitían un comunicado conjunto donde decían que estudian la posibilidad de tomar acciones defensivas proporcionadas contra Irán. Eso es para defender los intereses que tienen en la región, así como los intereses de sus aliados. En este caso, lo que estarían ahora mismo estudiando es atacar aquellos puntos de origen de Irán desde donde se disparan tanto misiles como drones. Pero repetimos, los términos que utilizan los tres países es acción defensiva, que no ofensiva. Y en ese sentido también es importante añadir, Ana María, que a lo largo de las últimas horas el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmaba que ha dado permiso a Estados Unidos para que utilice algunas de las bases militares que tiene distribuidas en el Golfo Pérsico para que desde las mismas puedan disparar contra esos mismos puntos de origen desde donde la Guardia Revolucionaria de Irán está disparando tanto misiles como drones. Ana María. مسيرة يا شباب مسيرة اضرب 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 عدل. Vemos aquí que están distintas personas en las escaleras como una especie de refugio, podemos verlo, como hay personas de todas las edades, ya que lo que hemos visto es que existe una relativa normalidad durante el día, ya que hay una advertencia 10 minutos antes, 12 minutos antes de que va a haber una alarma, y entonces esto permite a la población el mantener una cierta normalidad. Hemos estado esta mañana hoy en una cafetería, hemos estado en el supermercado y ahora hemos recibido la advertencia de que iba a haber un bombardeo. Aquí podemos ver también abajo cómo existen una situación de
peligro, y entonces cuando no hay un refugio muy cercano, las escaleras es un lugar que permite estar relativamente seguros. Pero aquí lo que vemos es que hay que esperar durante 10 y 15 minutos en estos lugares hasta que ya pasa el peligro de los misiles que llegan a esta zona, ya que según los cálculos del ejército, esta es la zona a donde tienen que llegar los misiles. Están los misiles antimisiles, que normalmente suelen interceptar estas amenazas, pero hay que esperar un tiempo, porque a veces ya sean los misiles propiamente dichos o ya sean los restos de los misiles antimisiles que pueden caer a tierra, ambos son peligros a los que hay que hacer frente, y por eso es necesario estar aquí, en este tipo de refugio. Pero es algo que después ya se da la orden de que se puede salir de estas zonas y la vida vuelve a esta tensa normalidad. José Levi, CNN, Jerusalén. Pues la ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso pues no puede ser. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues el objetivo era garantizar un espacio en donde cada nación tuviera la misma representación. Ha habido problemas desde entonces, pero hoy pues estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza. Y no puede ser. Tiene que recuperarse el papel pues de la política diplomática multilateral. Y es pues triste, por decirlo menos, lo que ocurre. Porque al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil. El bombardeo de una escuela de niñas, y en todos los países, al final quienes sufren pues es los pueblos. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. And we thought we had a deal, but then they backed out. And they came back, and we thought we had a deal, and they backed out. I said, you can't deal with these people. You got to do it the right way. Today, we grieve for the 4 heroic American service members who have been killed in action, and send our love and support to their families. In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people, and a threat indeed it is. We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted
death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. To the media outlets and political left screaming endless wars, stop. This is not Iraq. This is not endless. I was there for both. Our generation knows better, and so does this president. He called the last 20 years of nation-building wars dumb, and he's right. This is the opposite. This operation is a clear, devastating, decisive mission. Destroy the missile threat, destroy the Navy, no nukes. El Papa León XIV no pasó por alto la situación en Oriente Medio, en ese encuentro semanal que tiene todos los domingos aquí en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles, donde el Papa León XIV lo que dijo es que la paz no se construye a través de las amenazas mutuas, ni mucho menos, lógicamente, con el uso de la fuerza, con el uso de las armas. No apuntó el dedo contra nadie, no citó a Estados Unidos, tampoco citó a Israel, pero dijo que era muy importante que la diplomacia volviera a tener el rol que se merece para construir la paz. Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, hago un llamado encarecido a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable. El Papa hizo, por tanto, un llamamiento al diálogo responsable, a que vuelva la diplomacia a tener ese rol de mediador para conseguir el diálogo, algo que ya mencionó a principios de año, en el mes de enero, en ese discurso que suele tener ante los embajadores acreditados ante la Santa Sede, el discurso político del año que suelen tener los papas. En aquella ocasión, León XIV lo que dijo era que la diplomacia estaba mutando, que se estaba pasando de una diplomacia del diálogo a una diplomacia de la fuerza y que, por desgracia, en el mundo de hoy parece que la guerra ha vuelto otra vez a estar de moda. Para CNN, Javier Romero, Roma. U.S. Central Command just said that 3 U.S. F-15E fighter jets were lost over Kuwait due to friendly fire. CNN geolocated these videos filmed close to the U.S. Ali Al Salam Air Base in Kuwait. One shows an F-15E fighter jet crashing in Kuwait. In another, we can see parachutes descending to the ground. In another video that is likely from a different incident, we can see an aviator on the ground, apparently after ejecting from an aircraft. All crew members survived and are stable after receiving medical care. U.S. Central Command said that the U.S. Air Force fighter jets were mistakenly shot down by Kuwaiti air defenses and that the cause of the incident is under investigation. 6 aircrew ejected safely, CENTCOM added. This morning, smoke could be seen rising close to the U.S. Embassy in Kuwait. The embassy has urged U.S. citizens to shelter in place. The U.S. and Israel are in the 3rd day of an air war against Iran. Tehran has fired thousands of missiles and drones, including at Kuwait.
strikes unfold in the Middle East, Iranian state media broadcast images of what they say is a girls' elementary school that was decimated this weekend. Footage from the scene shows the remnants of children's school bags and books, along with grieving parents. Iranian officials say over 100 students have been killed, with scores more injured and others still buried in the rubble. Saturday is the first day of the school week in Iran. CNN has not been able to independently verify these reports. So what do we actually know? CNN has geolocated and verified the location of the school. It's here in southern Minab. Footage here shows casualties being taken to a nearby hospital. The school sits about 200 feet from an Iranian Revolutionary Guards base. In this video, you can see smoke rising from that same base in the distance, just after the school was hit, which you can see here. 2012 satellite imagery appears to show that this building may have been connected to that base. But it seems to have been separated since at least 2016, when this image shows the base walled off and a new entrance added. If we look at satellite images from December, we can see dozens of people in the courtyard in what appears to be a handball court. But there's also a lot we don't know. The internet and phone lines are down, so we haven't actually been able to speak to people on the ground to verify the civilian impact. We don't know who fired or the scale of the munitions that were used. Online, some are speculating that it was a failed missile launch by Iran and sharing this photo. But CNN and other experts have geolocated this photo to Zanjan, about 800 miles away. A US Central Command spokesperson has said that they're aware of reports concerning civilian harm resulting from ongoing military actions and are looking into them. The Israeli Defense Forces have said they're checking reports of incidents and are not aware of a US or Israeli strike at this location. وضعیت بیمارای بیمارستان گاندی بیمارستان رو زده هرچی پیرمرد و بچه و